La Biblia habla de dos sellos, lo que yo llamo el sello evangélico, que recibe uno en el momento del bautismo, y luego está el sello escatológico, el sello final, que es el que se menciona en Apocalipsis 7 y Apocalipsis el capítulo 14. El apóstol Pablo menciona, puedo leer aquí en el libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 13 y 14, el sello que recibimos todos cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que dice que los que oyeron la palabra de verdad y habiendo creído en el evangelio de la verdad, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También en el capítulo 4 y el versículo 30 dice algo semejante. Dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que hay un sello que uno recibe en el momento del bautismo. La hermana White también tiene un par de citas donde ella dice que cuando nos bautizamos recibimos el sello del Evangelio, el sello divino, porque estamos ingresando a la familia de Dios. Pero el sello en Apocalipsis es el sello escatológico, como nosotros sabemos, la observancia del sábado como día de reposo, el reconocimiento de Dios como nuestro creador. En realidad, ¿qué necesitamos para recibir ese sello? Bueno, la misma Biblia nos dice qué debemos hacer o qué debemos hacer para recibir ese sello específicamente. Uno mira las características de los 144,000 en Apocalipsis 14 y ahí están todas las características. Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono. Luego dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son vírgenes, es decir, no se contaminaron con las doctrinas de las falsas iglesias. Fueron redimidos de entre la tierra. En su boca no fue hallada mentira. Y son sin mancha delante del trono de Dios. Así que claramente Apocalipsis 14 nos da las características de esa generación final que va a tener un carácter semejante al de Cristo, y por eso es que van a ser sellados. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Seguimos con ¿cómo será el orden de los eventos finales según la profecía? Bueno, en realidad yo he encontrado que el mejor lugar para conseguir el orden en la Biblia es en Mateo 24, porque Daniel nos presenta una cadena de eventos, por ejemplo, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9, Daniel 10 y 11, presentan una secuencia de eventos. Todos sabemos, por ejemplo, Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, la división del Imperio Romano, el papado durante los 1260 años, y luego entonces el juicio y la segunda venida de Jesús. Pero eso es solamente un bosquejo, porque hay muchos eventos que ocurren entre esos grandes puntales que se mencionan ahí en Daniel 2 y Daniel 7 y las profecías. Apocalipsis también presenta todos los eventos finales, pero el asunto es que no los presenta en orden. Hay repetición, hay reciclaje, hay regresa para hablar del pasado, luego al futuro, es decir, el libro no está en orden cronológico. Pero Mateo 24 sí está en orden cronológico. Mateo 24 nos da la secuencia de eventos finales, empezando en el versículo 4 y continuando hasta la segunda venida, ya al final del capítulo 24, con todos los eventos que se encuentran entre esos dos. Está
el zarandeo, muchos se escandalizan. Está también el ataque contra la ley, el amor de muchos resfriará por la transgresión de la ley que existe, la abominación asoladora, que es la ley dominical, la huida cuando se propone la ley dominical, la falsificación de la segunda venida de Jesús está ahí también, la segunda venida está, es decir, todos los eventos están allí. Y la ventaja de Mateo 24 es que están en orden cronológico, es decir, un evento tras otro, como van a ocurrir al final de la historia. Pastor, el Espíritu de Profecía nos habla de salir de las ciudades. ¿Su consejo cuál sería de acuerdo a esa enseñanza? Bueno, no cabe duda que el mejor lugar para vivir es en el campo. Hay aire puro, hay mucho más tranquilidad, no hay el ajetreo que hay en la ciudad, no hay la contaminación, pero la salida de las ciudades exige preparación. Hay ciertas pautas que se necesitan aplicar. Entre esas pautas está conseguir un lugar que tiene su fuente de agua, que no depende del acueducto de la ciudad. En segundo lugar, buena tierra donde se pueda sembrar y cosechar productos que uno mismo siembra. También no debe estar tan lejos de la ciudad que no se puede entrar a la ciudad para hacer obra misionera. Esas son solamente algunas de las pautas. En el libro Ministerio Médico de la hermana White, ella tiene varias secciones que hablan de cómo prepararse para salir de la ciudad. Ahora, en toda época es mejor vivir en el campo, pero en realidad la salida al campo, la última salida de las ciudades es cuando el domingo se legisle por ley. La hermana White tiene dos citas claras en el tomo 5 de los testimonios donde dice que cuando los Estados Unidos imponga por ley el domingo como día de reposo, una ley del Congreso, ese es el momento para huir de las grandes ciudades, preparándose ya para huir también de las ciudades más pequeñas, porque ya va a ser muy difícil vivir dentro de las ciudades. Así que la última oportunidad para salir de las ciudades será cuando ya la ley dominical llega a ser una ley oficial propuesta por el Congreso de los Estados Unidos. En Mateo 24, verso 24, la Biblia nos dice que es posible que aún a los escogidos pueden engañar. Según su conocimiento, ¿cuáles son los puntos específicos que deben reforzar los fieles para no ser engañados? Bueno, en realidad no dice en Mateo 24 que algunos escogidos van a ser engañados o que se puedan engañar. En realidad el texto no dice eso. La forma como está la gramática del versículo, y voy a leer ahora de dónde viene eso. Viene de Mateo el capítulo 24 y el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero si uno cuando lo lee en griego, en realidad dice si fuere posible, aunque en realidad no lo es. Los escogidos no van a ser engañados. Los escogidos van a permanecer fieles hasta el final de la historia. Ahora, ¿en qué punto Satanás va a tratar de engañar a los escogidos? Bueno, en primer lugar, va a tratar de engañarlos con el concepto falso del estado de los muertos. La hermana White dice en Primeros Escritos, página 87 y 88, que Satanás y sus ángeles se van a disfrazar como seres amados que murieron, como amigos que murieron, van a tener la misma voz, van a tener la misma apariencia, van a conocer cosas que solamente los familiares conocían y van a tratar de convencer a los adventistas. A veces pensamos que Satanás lo va a hacer con los no adventistas, pero la hermana White dice claramente que Satanás va a tratar de convencer a los adventistas de que los muertos no están muertos, que pueden volver a hablarnos. Así que un punto es el asunto de la inmortalidad del alma.
el segundo punto es tratar de convencer al remanente de que el domingo es el día de reposo, usando toda clase de argumentos, los argumentos que siempre usan los protestantes, los evangélicos, los pentecostales en contra del sábado. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, la ley que fue clavada en la cruz, etcétera. Todos los argumentos que ellos usan generalmente para deshacerse del sábado, y los adventistas que no estén bien fundamentados en la palabra están en peligro. Los escogidos no van a ser engañados, pero los engaños van a ser muy grandes. Pero el más grande engaño de Satanás va a ser la falsificación de la segunda venida de Jesús, porque los escogidos no se han dejado doblegar, no se han dejado engañar, y Satanás, como último recurso, va a decir, bueno, voy a falsificar la segunda venida porque el remanente está esperando la segunda venida. Y si uno lee el conflicto de los siglos, el capítulo sobre el tiempo de angustia, uno se da cuenta que Satanás va a hacer una buena falsificación. Le va a brillar el rostro como el sol, va a ser deslumbrante, va a hablar algunas de las cosas bonitas que hablaba el Señor Jesucristo, su voz es suave y apacible, sana las enfermedades de la gente, hace milagros, en otras palabras, y entonces dice, bueno, la razón por la cual las cosas están tan mal en el mundo es porque no se está guardando el domingo. La hermana White dice que este será un engaño casi irresistible, dice ella, pero los fieles no van a ser engañados en primer lugar, porque nosotros sabemos que Jesús cuando venga no va a tocar la tierra y este personaje va a estar caminando sobre la tierra. Y en segundo lugar, nosotros sabemos que el sábado es el día de reposo. Así que si este ser deslumbrante dice que el día de reposo es el domingo, ya la Biblia lo desenmascara. Eso significa que no debemos hacerle caso a lo que dicen nuestros ojos y nuestros oídos y nuestras emociones. Debemos sencillamente seguir lo que dice la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Seguimos con... ¿Hay algún evento específico que marque el cierre del tiempo de gracia? No. Nadie sabe cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia. Podemos más o menos, ¿cómo diría? Saber la época, porque la puerta de la gracia se va a cerrar después de la ley dominical, porque el propósito de la ley dominical es que ya toda persona en el mundo se defina si va a recibir el sello de Dios o si va a recibir la marca de la bestia. Es decir, el día de reposo va a ser la gran prueba final que va a dividir el mundo en dos grupos. Y tan pronto como el mundo esté dividido en los dos grupos, los que tienen el sello de Dios y la marca de la bestia, la puerta de la gracia se cierra porque todos los casos están decididos. Pero no podemos saber exactamente el momento preciso en que la puerta de la gracia se va a cerrar. Eso, el Espíritu de Profecía es muy claro. La hermana White dice que nadie puede saber cuándo se cierra la puerta de la gracia. Dice que pronto, muy pronto, el juicio pasará a los vivos, pero no sabemos cuándo va a comenzar el juicio de los vivos, ni tampoco cuándo terminará el tiempo de gracia. Gracias, pastor. La sierva del Señor cuando habla sobre la apostasía omega, ¿a qué se refiere y qué debemos hacer como seguidores de Dios cuando esto ocurra? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, porque uno tendría que hablar de todo lo que pasó alrededor del año 1903. Hubo una herejía que introdujo el doctor Kellogg, que eran teorías panteístas. Eso es lo que la hermana llama el alfa, y dice que el omega sería semejante, pero sería mucho más engañoso. Básicamente, en su esencia, el alfa fue que el doctor Kellogg enseñaba que en realidad todo el universo es Dios. Dios está en el árbol es Dios, los animales son Dios, es decir, habita en todos los seres humanos. Cuando uno cree eso, entonces, como Dios es santo, entonces todos los lugares donde está Dios son santos. Es decir, el más impío es santo porque él es parte de Dios. Y el más santo es también santo y es parte de Dios.
Así que lo que hace el panteísmo es eliminar la distinción entre lo santo y lo común, entre lo santo y lo profano. Por ejemplo, si hoy en día se dice que no es posible que el ser humano venza el pecado porque en realidad todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, vamos a seguir pecando hasta que el Señor Jesucristo regrese. En realidad esa es la consecuencia final de las teorías que avanzaba el doctor Kellogg cuando uno lo mira cuidadosamente. Ya como todo es santo, porque todo es Dios, ¿cómo puede uno decir que un día es santo y todos los demás días no son santos? ¿Cómo va a decir uno que una persona es santa y la otra persona no es santa si todo es parte de la esencia de Dios? Así que en cortas cuentas, ese es el meollo de las teorías que avanzaba el doctor Kellogg y de lo cual tenemos que cuidarnos nosotros en estos últimos días. Muchas gracias, pastor. ¿Por qué en nuestra iglesia existe la enseñanza de una resurrección especial, usando como una de las referencias Daniel capítulo 12, verso 2? Si cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso del 20 al 24, nos menciona el orden de las resurrecciones y no menciona la especial. Pero lo que pasa es que hay casos especiales, hay dos resurrecciones generales, pero eso no quita de que pueda haber también casos excepcionales. Por ejemplo, hubo un grupo que resucitó con Jesús. Bueno, es una resurrección excepcional, porque ellos no resucitaron a la segunda venida ni tampoco resucitaron después del milenio. Así que eso es una resurrección excepcional, no es parte de la regla de dos resurrecciones donde va a resucitar prácticamente toda la gente. Otro ejemplo, Lázaro murió y resucitó. Así que esa es una resurrección excepcional. Moisés también murió, resucitó y ascendió al cielo. Y eso fue antes de la segunda venida. Así que puede haber resurrecciones que son la excepción a la regla, podríamos decir. En términos de la resurrección especial, el mejor lugar donde uno puede conseguir información sobre eso es en el conflicto de los siglos, y ahora me refiero a la paginación de los libros rojos, no a la paginación que se encuentra en línea en la computadora, porque la paginación es distinta. El capítulo es la liberación del pueblo de Dios. En los libros rojos empieza en la página 693. Y si uno lee desde la 693 hasta la 698, uno tiene la secuencia de eventos que presenta la hermana White desde que Jesús está por salir del cielo hasta el momento cuando resucita a todos los que murieron antes de 1844. Y básicamente la secuencia es, en primer lugar, Dios libra a los que van a sufrir el decreto de muerte. Eso está en la página 693. Todos los seres humanos están listos para ejecutar el decreto de muerte. Y luego dice ella que caen densas tinieblas sobre la tierra y los impíos ahora ya no sienten el deseo de matar al pueblo de Dios, sino que se retiran su apoyo de los líderes religiosos que los han engañado. Luego entonces, después de eso, la hermana White describe cómo Jesús empieza su descenso del cielo. Anuncia a su pueblo el día y la hora de su venida. Fíjate que Jesús sale del cielo, anuncia la hora, el día y la hora de su venida antes de que él llegue acá a la tierra. Entonces luego más adelante dice que Jesús está descendiendo del cielo con los ángeles, y cuando está ya a cierta distancia de la tierra, él llama del sepulcro a todos los que murieron antes del año 1844. En la página 695, ella habla de la resurrección especial. Dice, en primer lugar, los que traspasaron a Jesús y los peores enemigos de la verdad van a resucitar en esa resurrección especial.
y los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Ella dice ahí en esa página. Pero si tú lees allí, esa resurrección especial, Jesús todavía no ha llegado a la tierra. Jesús ha empezado su segunda venida, está descendiendo. Luego llega uno a la página 697 y 698, dice que Jesús llega por encima de la tierra, no toca la tierra, pero está encima de la tierra, y entonces es que llama de sus sepulcros a todos los que murieron antes de 1844. Así que ella presenta la secuencia y lo presenta con textos bíblicos, es decir, lo apoya con textos bíblicos. Ahora, cuando uno lee Daniel 12:2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, obviamente hay un grupo de impíos que van a resucitar en la segunda venida, porque ahí dice que los que le traspasaron van a resucitar. Ahora, ¿cuándo es la resurrección general de los impíos? Eso viene después del milenio. Pero los que le traspasaron lo van a ver venir, porque Apocalipsis 1:7 dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que mi recomendación sería leer del conflicto de los siglos 693 a 698 y fijarse en los versículos que cita Elena G. de White, donde ella apoya la idea de una resurrección especial. Gracias, pastor. Teniendo las referencias del pasado con respecto al error de fijar fechas para algunos eventos y para la segunda venida de Cristo, ¿cuál es el motivo que impulsa a estos predicadores que pertenecen a nuestra fe para hacer esto? Bueno, en realidad yo no puedo leer los motivos de la gente, pero uno sí puede mirar la trayectoria. Hay una persona cuyo nombre no voy a mencionar, que repetidas veces ha colocado fechas para eventos proféticos, y cada vez su profecía ha fracasado, no se ha cumplido. Recientemente, otra vez con el asunto del coronavirus, él otra vez ha empezado a fijar fechas para la ley dominical, para el tiempo de angustia, etcétera. La hermana White dice que no debemos andar en eso. No habrá más fechas proféticas, no habrá más fechas que indiquen algún evento profético. Ahora, ¿por qué lo hacen? Basado en la experiencia del pasado, yo creo que anhelan que el Señor Jesucristo venga. Y en segundo lugar, pues cuando uno presenta algo sensacionalista, la gente se emociona. La idea es emocionar a la iglesia para que la iglesia tenga un reavivamiento y se dé cuenta que Cristo viene pronto. Pero el problema es que la gente se emociona y luego no ocurre lo que la persona dijo y la gente queda peor que antes. Es como el niño que gritaba lobo, lobo. Y entonces la gente llegaba y no había ningún lobo, y lo hizo varias veces, y finalmente vino el lobo y nadie le hizo caso. Entonces, y también, lamentablemente, algunos ministerios lo hacen para que la gente dé dinero a ese ministerio. O sea, dice, no gastes tu dinero en lo que no es necesario. Estamos en el mismo tiempo del fin. Danos el dinero para que nosotros podamos entonces hacer la obra a través de la televisión, el radio, etcétera. Así que basado en experiencias de varios en el pasado que han fijado fechas, he encontrado que esas son algunas de las motivaciones. Gracias, pastor. Estas 7 preguntas se lo va a leer la hermana Chanay. Buenas noches, pastor. Bienvenido a nuestra sala. Gracias, hermana. Ok, la pregunta sería, ¿es posible darle una interpretación literal a un pasaje bíblico simbólico y si existe alguna excepción a la regla? Por ejemplo, los 144,000 o las 7 trompetas. Bueno, es una buena pregunta. En realidad, hay ciertas partes de pasajes simbólicos que ocurren literalmente.
O sea, déjame darte un ejemplo, el secamiento del río Éufrates en Apocalipsis 16. El río Éufrates es simbólico de muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos sobre los cuales se sienta la ramera. Ahora, eso apunta a un evento muy literal, muy real. Cuando las muchedumbres le quitan su apoyo a la ramera. Es decir, se expresa en lenguaje simbólico, pero el evento que ocurre muy literalmente. ¿Estoy explicando? Ahora, uno tiene que tener cuidado con el asunto de las trompetas. Yo recientemente, en el mes de marzo, tuvimos nuestra escuela Ancla aquí en nuestro estudio. Tuvimos 40 personas de 3 países y 10 estados en los Estados Unidos, y el tópico de estudio toda la semana fue las trompetas. Muchos literalizan las trompetas, hablan de un asteroide y meteoritos y 200 millones de demonios que salen del abismo, o sea, literalizan las trompetas. Pero en realidad tenemos que aplicar los mismos principios a las trompetas que aplicamos a todas las demás porciones de las profecías apocalípticas. Las iglesias, nosotros decimos que las iglesias son simbólicas y están llenas de símbolos. Los sellos lo mismo, los caballos son simbólicos, los jinetes son simbólicos, los colores son simbólicos, etc. Y entonces, ¿por qué las trompetas van a ser literales? No, es una violación del principio de cómo interpretar las profecías simbólicas de la Sagrada Escritura. Así que esa sería la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, pastor. ¿Quiénes son los dos testigos que nos habla Apocalipsis 11? Bueno, en realidad es una pregunta compleja. Déjame explicarte cómo funciona. La hermana White a veces dice que los dos testigos representan a 2 ángeles que están en el cielo, y luego a veces dice que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y a veces dice que son los que proclaman el mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo la hermana White puede decir que los 2 testigos son 2 ángeles en el cielo y que son los 2 testamentos y son los que proclaman los 2 testamentos? Bueno, porque todo el simbolismo ahí en Apocalipsis 11 está relacionado. Si tú lees ahí, el trasfondo de eso está en Zacarías, el capítulo 4. O sea, no puedes entender Apocalipsis 11, los candeleros, sin entender el capítulo 4 de Zacarías. En Zacarías 4 hay 2 recipientes de aceite. Y esos recipientes de aceite entran al candelabro, y entonces el candelabro da su luz. El candelabro tiene 7 brazos, como el candelabro que había en el santuario. Ahora, ¿cómo funciona esto? Los ángeles que están en la presencia de Dios ayudan a los miembros de la iglesia, dándoles el Espíritu Santo, para que ellos entonces puedan presentar las verdades del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que no es una cosa o la otra, es el aceite que viene de parte de los ángeles. Los seres humanos reciben eso y proclaman las verdades del Antiguo y Nuevo Testamento. Así que los 2 testigos son el Antiguo y Nuevo Testamento, como son proclamados por el pueblo de Dios. Gracias, pastor. La siguiente pregunta dice así. ¿Quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis 11:16? Bueno, quiero recomendarles que vayan a nuestra página de nuestro ministerio, que es secretsandseal.org, y ahí van a encontrar el manual que yo escribí sobre los 24 ancianos. Es un manual que tiene tal vez, es un manual que tiene sobre los 24 ancianos y los 144,000. La parte de los 24 ancianos tendrá que unas 60 o 70 páginas más o menos. Son 6 lecciones, y lo pueden bajar gratis. O sea, pueden ir allí a nuestra página, hacen clic donde dice resources o recursos,
ahí sale un menú y entonces ponen allí manuales y entonces lo buscan allí. Los 24 ancianos, generalmente en la iglesia adventista se ha pensado que son los que resucitaron con Jesús y ascendieron al cielo con él. Pero un estudio cuidadoso revela que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Son los miembros del Gran Concilio Celestial. Pues los mundos tienen su representante y cuando Dios convoca una reunión, ellos vienen de su respectivo mundo representando a su planeta. Por eso es que en el libro de Job, el capítulo 1, dice que vienen los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino Satanás. Bueno, Satanás, Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? Él dice, bueno, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, Satanás venía representando el planeta Tierra. Los otros individuos también eran personajes representando los planetas de donde ellos eran. Ahora, hay varias cosas que uno tiene que estudiar, que esta pregunta sería demasiado larga contestarla aquí, pero les animo a que consigan el manual. Algunos dicen, bueno, pero hay un pasaje en Apocalipsis 5, 11 y 12, donde dice que los 24 ancianos fueron redimidos de la tierra. Así que, ¿cómo pueden ser representantes de los mundos? Bueno, un estudio cuidadoso indica de que esos dos versículos han sido mal traducidos a diferentes idiomas. En inglés, la única versión que dice nos has redimido, como si los 24 ancianos fueran los redimidos, la única versión que tiene esa traducción es la versión King James. Todas las demás versiones modernas, sin excepción, dicen que los 24 ancianos están cantando los has redimido, no nos has redimido, sino los has redimido a ellos de entre los seres humanos. Así que estudien el material y creo que alcanzarán la misma conclusión. El hermano Eric Palacio va a leer esta pregunta. Buenas noches, pastor. El Señor le bendiga. Igual a los hermanos presentes. La pregunta es la siguiente. El mensaje de justificación por la fe, ¿qué importancia tiene con los tiempos finales y qué relación tiene con el mensaje del tercer ángel? Ok, muy buena pregunta. La hermana White dice que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en verdad. Así que hay una relación entre el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe. Lamentablemente, muchas personas en la iglesia han enfatizado la justificación a expensas de la santificación. Uno podría decir que la justificación es la fuente, mientras que la santificación es el raudal. Si la fuente, si no hay raudal, no hay fuente del raudal. Es decir, la justificación y la santificación van juntos. Me gusta usar este ejemplo. La hermana White dice que la fe y las obras son como los dos remos de un bote. ¿Cuál de los dos remos es el más importante, el izquierdo o el derecho? Bueno, en realidad, si usas el derecho, vas a dar vueltas a la izquierda. Y si usas el izquierdo, vas a dar vueltas a la derecha. Para tener una vida cristiana consecuente, se necesita los dos remos, fe y obras, juntas, como dice en el libro de Santiago. Otro ejemplo, cuando tú arrancas el carro por la mañana, lo pones en drive, en la D, y empujas el acelerador, ¿cuáles ruedas se mueven primero? ¿Las de adelante o las de atrás? Pero la gente dice, bueno, ¿es tracción delantera o es tracción trasera? Y yo digo, no importa, porque el instante que las ruedas de atrás se mueven, las ruedas de adelante siguen. La fe es el poder que propulsa, mientras que las obras son el resultado de la propulsión de la fe. Cuando uno mira, por ejemplo, en Hebreos 11, toda la gente en Hebreos 11 no está creyendo algo, sino que está haciendo algo.
Abel está ofreciendo mejor sacrificio. Abraham sale de su tierra, sacrifica a su hijo, Noé construye un arca. Es decir, todos están haciendo algo porque tienen una fe que obra. El hombre no es salvo por fe sola, porque no existe tal cosa como fe sola. El hombre no es salvo por obras solas. El hombre no es salvo por fe más obras. El hombre es salvo por una fe que obra, porque una fe que no obra en realidad no es fe. Entonces, ¿qué dice el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora la bestia y su imagen o recibe su marca, la ira de Dios va a caer sobre él. Y nosotros sabemos que se va a proclamar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y sabemos también que se va a prohibir comprar y vender al pueblo de Dios. La pregunta clave es, ¿estamos nosotros tan cerca a Jesús? Hemos sido justificados de tal manera que estamos dispuestos a morir para permanecerle fieles al Señor Jesucristo. Eso demuestra que la fe es genuina. Tenemos en el libro de Daniel 2 ejemplos tremendos. Los 3 jóvenes que fueron echados al horno. Ellos estaban íntimamente amistados con el Señor Jesucristo. Es decir, podríamos decir que ellos habían experimentado la justificación por la fe. Pero ¿cómo se demostró? Se demostró porque estuvieron dispuestos de que los echaran al horno por serle fieles al Señor Jesús. Lo mismo Daniel, que fue echado al foso de los leones. Nosotros vamos a pasar un terrible tiempo de angustia. ¿Cómo se va a demostrar nuestra fe cuando no adoremos la bestia y su imagen ni recibamos su marca? Se va a manifestar por lealtad al Señor Jesucristo, aunque se desplomen los cielos. Muchas gracias, pastor. Esta siguiente pregunta lo va a hacer la hermana Danaika Wong. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Pastor, la siguiente pregunta es, ¿la iglesia tendrá que experimentar un arrepentimiento por el pecado de haber rechazado el mensaje de la justificación por la fe de 1888? Antes de la ley dominical viene un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad hay esa idea. Hay un grupo de personas que se llaman el grupo de 1888, donde ellos dicen que tiene que haber un arrepentimiento corpóreo de la iglesia organizada por haber rechazado el mensaje de 1888. Pero para serles sincero, yo no creo que una iglesia corpórea, una iglesia como iglesia, pueda arrepentirse de lo que sucedió en 1888, porque el arrepentimiento es individual. Lo que se necesita es que los miembros de la iglesia individualmente se arrepientan de no aceptar el mensaje de la justificación por la fe que fue proclamado en 1888, porque la iglesia se compone de individuos. La Biblia siempre dice que el arrepentimiento, la confesión es individual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es solo un versículo. Así que si estamos esperando el momento en que la iglesia, digamos en Washington, D.C., donde está la conferencia general, va a pedir perdón en nombre de toda la iglesia, nunca va a llegar ese momento. Los que se van a arrepentir son los fieles que están en la iglesia y van realmente a aceptar la justificación por la fe y van a pasar victoriosamente por la crisis final. Gracias. La hermana Chanay. Ok, pastor. Según Apocalipsis 11, 3 y 4, los 2 testigos y los 2 olivos están relacionados con la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la historia y el Ellen G. de White lo confirma en el conflicto de los siglos. Y sabiendo que el espíritu de profecía no se puede contradecir ni la Biblia, ¿cómo se puede conciliar con lo que ella dice en el Review and Heard del 20 de julio de 1897, relacionando con Zacarías 4, cuando ella dice, los ungidos de pie junto al Señor, toda la tierra,
tienen la posición que una vez fue dada a Satanás como querubín protector. ¿Cómo podríamos conciliar nosotros esto? Bueno, hice una contestación parcial a una pregunta anterior, pero déjame explicar cómo funciona esto. En Apocalipsis 11 hay 2 olivos, hay 2 candeleros y hay, bueno, 2 candeleros, ¿correcto? Ahora, ¿por qué 2 olivos? Porque en realidad el aceite en los tiempos bíblicos se adquiría, era de las aceitunas. Es decir, que los olivos son la fuente del aceite que representa el Espíritu Santo. Luego el aceite entra a los 2 candeleros. Y los candeleros que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién inspiró el Antiguo y el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo inspiró el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego, el Antiguo Testamento, ahora la iglesia lo toma, porque los candeleros representan también la iglesia. En Apocalipsis capítulo 1 lo dice. Entonces el aceite se derrama al pueblo de Dios y entonces ellos proclaman el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento por medio del poder del Espíritu Santo que viene de los 2 olivos. En otras palabras, no es ninguna contradicción. Se entiende que los árboles de olivos son la fuente del aceite, las lámparas representan el Antiguo y el Nuevo Testamento y la proclamación de ese mensaje la hace el pueblo de Dios o lo hace la iglesia. Pastor, esta pregunta la va a hacer el hermano Antolino. Buenas noches. Buenas. Pastor, estamos en tiempos difíciles ahorita mismo. ¿Qué usted opina acerca de este tiempo que todos estamos encerrados? ¿Es alguna señal? ¿El coronavirus es alguna de estas plagas que menciona la Biblia? Una buena pregunta. Yo les puedo decir exactamente a dónde estamos en la cadena profética. En Mateo 24 lo dice. Y también les animo de que vayan a nuestra página y consigan el manual sobre Mateo 24. Tiene mucho material muy bueno. Es un análisis detallado sobre Mateo 24 y Mateo 25. También lo pueden bajar gratis, sin costo alguno. En Mateo 24 estoy leyendo el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, pestilencias, es lo que estamos viendo ahora. Esa palabra pestes o pestilencias es muy interesante en el griego. Se usa solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Se usa aquí, en Mateo 24 y los pasajes paralelos de Marcos y Lucas, y se usa en Hechos 24:5, a donde acusaron al apóstol Pablo de ser pestilente en esparcir el mensaje de Cristo. Es decir, lo acusaron de causar una epidemia de cristianismo. En otras palabras, la palabra pestes aquí significa una epidemia, una infección que se prolifera. Así que dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahora es solo una pequeña muestra de lo que va a ocurrir pronto. Imagínense ustedes una epidemia a donde hay 3 o 4 virus de estos funcionando al mismo tiempo, pero diferentes virus, y en diferentes sitios terremotos y maremotos y desastres y criminalidad. A eso va el mundo, según dice la Biblia. ¿Qué va a suceder? Bueno, noten cuál es el próximo evento. Dice en el versículo 9, después de hablar de pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, dice, entonces, la palabra entonces en griego indica algo que viene después. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, va a venir persecución, lo que la hermana White llama el pequeño tiempo de angustia. Y cuando venga esa persecución, la hermana White dice que muchos van a abandonar a la iglesia adventista. ¿Y dónde está eso en Mateo? Versículo 10. Muchos tropezarán entonces. Tropezarán significa apostatar. Busquen la palabra en el griego. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros aborrecerán. Donde antes se llevaban bien, ahora se van a perseguir unos a otros. Lo interesante es que en los pasajes paralelos de Marcos y Lucas, ahí dice que padres se entregarán a hijos, hijos a padres, amigos a amigos, se van a entregar, porque en la iglesia va a haber un zarandeo. Y luego entonces, poquito más adelante, dice, por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad es la mismita palabra griega que se traduce transgresión de la ley, en 1 Juan 3:4. Dice, por causa de la transgresión de la ley, el amor de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ese es el remanente fiel. Y luego habla de la abominación asoladora en el versículo 15, que es la ley dominical, según dice el Espíritu de Profecía. Después de eso viene la huida, y después de eso viene la gran tribulación, y luego la segunda venida. Todo lo que la hermana White presenta en el conflicto de los siglos, en el orden exacto, como ella lo presenta, está en Mateo 24. Gracias, pastor. La hermana Saidi. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Mi pregunta es, sabiendo que usted nos ha ampliado acerca de los sellos, y uno de los últimos sellos realmente es la observancia del sábado. Pero nosotros tomamos el estudio de la palabra teniendo en cuenta el nombre de la iglesia como denominación adventista del séptimo día, a la cual pertenecemos y la que Dios le ha dado, que todos sabemos, la gran verdad. Sin embargo, me gustaría que usted pudiera ampliar qué va a suceder entonces con denominaciones como los judíos mesiánicos y los soldados de la cruz, que igualmente guardan o tienen la observancia del sábado. Es una buena pregunta. En realidad, la iglesia adventista tiene un concepto distinto que el mundo en general en cuanto a la observancia del sábado. Hay pentecostales que guardan el sábado, hay, como tú mencionabas, judíos mesiánicos que guardan el sábado, la iglesia bautista del séptimo día guarda el sábado, pero para ellos el sábado es sencillamente uno de los 10 mandamientos. Para nosotros el sábado no es sencillamente uno de los 10 mandamientos, es el sello de Dios en los 10 mandamientos. Ellos nunca conectan el sábado con el mensaje del tercer ángel, con el sello de Dios o la marca de la bestia. Ellos nunca entienden que el sábado va a ser el asunto que va a dividir a toda la raza humana en 2 grupos. Es decir, nuestro concepto del sábado va mucho más allá del concepto que tienen ellos, porque para nosotros es la gran prueba final. Para ellos sencillamente es uno de los 10 mandamientos que hay que guardar. Así que esa es la diferencia entre ellos. Ahora, ¿qué va a pasar? Ellos van a tener que decidir si van a guardar el sábado y recibir el sello de Dios, o si van a recibir la marca de la bestia y guardar el domingo para poder comprar y vender, o para salvar sus vidas. Así que no importa que sean judíos mesiánicos, no importa que sean pentecostales, luteranos, bautistas, presbiterianos, todos van a tener que decidir o guardar el sábado o recibir la marca de la bestia. Y buenas noches, bienvenido, pastor. Gracias. Y hermanos. Una pregunta: algunos predicadores de puestos de avanzada interpretan que los intentos de aprobar las leyes dominicales desde 1888 en los Estados Unidos son comparables al sitio de Jerusalén por Sestio Galo, concluyendo entonces que tenían que salir de las ciudades, de las grandes ciudades, a puestos de avanzada. ¿Qué opinión nos da usted en base a esta pregunta, pastor? Bueno, es un poco difícil hacer ese paralelo exacto. Hay un paralelo. El paralelo es que Sestio Galo circundó a Jerusalén y los romanos, las legiones romanas, porque no se llamaban ejércitos, se llamaban legiones, ellos tenían como su insignia, su estandarte, el águila con
con una orla de oro dorada, así que circundaba al águila, que representaba el dios Sol Mitra. Y entonces lo que ellos hacían, según Josefo, cuando circundaban una ciudad y la iban a conquistar, clavaban sus estandartes en el suelo y se arrodillaban y les rendían adoración a los estandartes. De esa manera estaban diciendo que ellos adoraban al dios Sol y el dios Sol les iba a dar la victoria sobre la ciudad que tenían circundada. La hermana White hace un paralelo de esto en el tomo 5 de los testimonios. No recuerdo la página en español, pero ustedes la pueden conseguir en los libros en español, el tomo 5 de los testimonios, por ahí por la página 400 y algo. Ella dice que cuando en los Estados Unidos la legislatura apruebe una ley dominical, esa va a ser la señal de huir de las ciudades grandes y luego de las pequeñas. En 1888 la legislatura no estableció una ley dominical. Se habló de eso mucho, parecía que podía suceder, pero nunca ocurrió. Ese cumplimiento viene cuando se vea que en realidad el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley dominical. Ese es el momento de huir de las grandes ciudades para luego huir de las pequeñas. La hermana White lo dice clara y explícitamente. Pero es mejor si se puede salir ahora, va a ser mucho más fácil. Amén, amén. Esa será la última oportunidad para salir. Hermana Kenia. Buenas noches, pastor, bienvenido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Antes de la ley dominical vendrá algún orden mundial? Bueno, es una pregunta muy interesante. Estás preguntando en cuanto al orden del nuevo orden mundial. El Espíritu Profecía dice que todo el mundo se va a unir contra el remanente de Dios. En realidad, la ley dominical se va a proclamar primero en los Estados Unidos. El Espíritu Profecía es claro en cuanto a eso. Luego ella dice que todo país del globo va a seguir el ejemplo de los Estados Unidos en imponer una ley dominical. Pero antes de eso, todas las naciones del globo tienen que haberse puesto de acuerdo, de unirse para tratar de resolver los graves problemas que están ocurriendo con guerras, rumores de guerras, pestes, huracanes, terremotos, etc. Finalmente van a decir por qué está pasando todo esto. Y la conclusión que van a alcanzar es, bueno, hay un grupito que no quiere guardar el domingo, y entonces ahí viene la ley dominical mundial. Pero primero viene una ley dominical nacional en los Estados Unidos, y luego después todo país del globo, según dice la hermana White, seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. Muchas gracias, pastor. Bueno, aquí una hermana nos escribió, ¿cómo puedo saber cuando soy sellada? Bueno, si fuiste bautizada, ya fuiste sellada con el Espíritu Santo. Pero al final de la historia, nuestro enfoque no va a ser, bueno, estoy sellado, no estoy sellado. Nuestro enfoque será sobre el Señor Jesucristo. Y si nos mantenemos cerca de Él, vamos a tener el sello. No necesariamente vamos a decir, tengo el sello, no tengo el sello, tengo el sello, no tengo el sello. No, sencillamente vamos a estar tan enfocados en Jesús que no vamos a preocuparnos específicamente de eso. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo están las cosas en Panamá? Bueno, tenemos una medida de cuarentena. Algunos días salen los hombres, otros días salen las mujeres. Y también dependiendo del último número de su cédula. Nos estamos manejando acá. Sábado y domingo estamos en cuarentena total, nadie sale. Así estamos acá con respecto al coronavirus. Pero pueden ir al supermercado. Sí, el tiempo que nos dan son 2 horas para poder ir al supermercado, a la farmacia, a buscar medicinas, las cosas necesarias. O al médico. O al médico, correcto. Saludos cordiales, pastor. Acá le tengo una pregunta. Ahí está el hermano Samuel. Listo.
Sí, listo. Le queríamos preguntar, Pastor, Alonso T. Jones y L.J. Waggoner, en los que hablaron de la justificación por la fe en 1888, ¿finalmente apostatan o uno de ellos se arrepiente? Los dos perdieron el rumbo, los dos apostataron. ¿Ninguno de ellos se salvó entonces al final de sus días? No, nunca regresaron a la iglesia No se adventista. arrepintieron. No. Trágico, ahí se aplica. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Bien, gracias, pastor. Hermana Yajaira. Buenas noches, Pastor Bor. Buenas. Durante mucho tiempo hemos estado escuchando hablar acerca del cambio climático, hemos visto movimientos que están a favor y pues nosotros como adventistas obviamente también, pero tenemos nuestras pautas en cuanto a nuestra posición. Pues me gustaría saber si todo esto que el mundo ahora está viendo con lo del coronavirus, que vemos que el mundo se ha restablecido, si todo esto podría desencadenar la ley a que se pueda llevar a un consenso en cuanto a la ley dominical. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a esto? Bueno, en realidad no es ni siquiera necesario mi punto de vista porque esto está ocurriendo. El Papa ha conectado el problema del coronavirus con el hecho de que la gente trabaja incansablemente y que la gente necesita un descanso. Él ha dicho que aunque la cuarentena pues ha sido difícil para la gente, en cierto sentido es una bendición porque le ha dado la oportunidad a las familias de que descansen y pasen tiempo juntos. Y él ha dicho tal vez lo que necesitamos entonces es un día semanal donde podamos hacer lo mismo después que se acabe el problema del virus. Eso también lo dijo un pastor. Yo tengo el testimonio de un pastor protestante en Canadá, bautista, dicho sea de paso, que dijo que esta pandemia fue causada por Dios, porque Dios quiso quitarle a los cristianos la observancia del domingo, porque ellos no están guardando el domingo como deben. Así que hay muchos allá, y tengo varios otros testimonios que están vinculando el asunto del problema del virus con la necesidad de tener un día a la semana para pasar con la familia, para descansar del trabajo, etc. Así que no es especulación mía, no es mi opinión. Tengo testimonio de varias personas, incluyendo el Papa, que están diciendo esto. Gracias, pastor. Hermana Marcia. ¿Me escuchan? Sí, hermana. Sí. Ok. La pregunta para el pastor es, en Hebreos capítulo 4, verso del 1 al 13, nos habla del reposo. Ahí el versículo 4 nos dice de un reposo y que el 5 también nos dice que no entrarán en su reposo. Lo que quiero decir con eso es que si ese reposo será cuando culmine el plan de redención para la tierra, o sea, cuando se termine la misericordia, si eso será lo que no entran en el reposo, lo que siguieron a la bestia. Es aclarar esa duda, por favor. Bueno, puede tener esa aplicación, porque en realidad el marco de esa declaración, en Hebreos el capítulo 4, viene del peregrinaje de Israel a través del desierto. Tú recuerdas que por causa de su rebelión contra Dios, tuvieron que vagar en el desierto 40 años y no tuvieron reposo en la tierra prometida. Finalmente, cuando obedecieron a Dios, entraron al reposo, que es la tierra de Canaán. Se podría hacer el paralelo de que de los trajines de este mundo y esta vida, finalmente los que ya no sean rebeldes, los fieles, van a entrar al reposo de la tierra prometida, que ya sería el cielo y la tierra nueva. Pero hay otra aplicación también y es entrar al reposo espiritual que nos da Cristo Jesús ahora. Cuando lo recibimos como Salvador personal, pues nosotros entramos en su reposo, porque ya no nos preocupa nuestra salvación, etcétera, porque estamos reposando en Él, no reposando en nuestros propios esfuerzos, nuestras propias obras, sino descansando en Él y dejar que Él haga la obra en nosotros.
Así que puede haber esas dos aplicaciones. Gracias, pastor. Hermano Osmel. Pastor Bor, un caluroso saludo desde acá de Panamá. Igualmente. Espero que esté muy bien. Pastor, quiero comentarle que personalmente me sentí bastante impactado positivamente por el testimonio del sacerdote en España. Ajá. La verdad es que ver ese tipo de testimonios y cómo Dios está actuando a través de su espíritu en este momento es bastante reconfortante porque todavía tenemos oportunidades. Amén. Y el Señor está llamando a su gente, está llamando a su pueblo. Después de toda esta situación por la cual estamos pasando a nivel global, tengo la impresión de que luego de que las medidas ya no sean tan restrictivas, de que se empiece a abrir un poco el asunto de poder salir y todo lo demás, no sé en cuánta medida las cosas podrían ser igual como antes, porque ya he escuchado algunos comentarios de que, bueno, cuando todo esto pase, el asunto va a volver a ser igual, y de alguna manera, en mi opinión personal, siento que quizás no vaya a ser igual, sino que ya va a ir una decadencia, un bajón en relación a la sociedad, ¿no? Estamos viendo los frutos justamente de eso. ¿Cuál sería su opinión en relación a cómo la iglesia debería manejar esta situación después, o no esta situación, sino cumplir su misión después de todas las restricciones y que se trate de volver a la normalidad? ¿Cuál sería la manera más apropiada de que la iglesia maneje esta situación? La iglesia tiene que regresar al mensaje profético que nosotros tenemos como iglesia. En cierto sentido nos hemos extraviado del mensaje distintivo de la iglesia adventista. Nos hemos vuelto un tanto evangélicos en nuestra predicación. No queremos ofender a nadie y por lo tanto muchas veces no hablamos claramente de nuestro mensaje doctrinal, de las profecías. No se quiere mencionar el papado, ni se quiere mencionar el protestantismo apóstata con el fin de no ofender a nadie. Pero se puede presentar de una forma a donde la gente escuche, entienda, sin necesariamente ser ofensivos con ellos. Así que esta experiencia nos demuestra a nosotros que tenemos que regresar a nuestras raíces como iglesia. Tenemos que proclamar el mensaje distintivo de nuestra iglesia, que incluye el estado de los muertos, el sábado, el santuario, las profecías, etcétera, porque eso es lo que nos distingue de todas las demás iglesias. Si predicamos todo lo mismo que predican las demás iglesias no adventistas, entonces, ¿para qué existimos? En cuanto al coronavirus, la hermana White dice, ella no menciona el coronavirus, pero ella dice que los desastres van a ser más y más frecuentes y van a ser más terribles. O sea que va a llegar un punto en que el mundo va a estar en un callejón sin salida. Ellos van a decir, aquí no hay salida. Todos tenemos que clamarle a Dios para que Dios mejore esta situación. La hermana White dice en el conflicto de los siglos eso. Y sin embargo, a pesar de que hacen una ley dominical, supuestamente consagrándose a Dios, lo que están es en apostasía y rebelión contra Dios, las cosas van a seguir peor. Y entonces van a decir, bueno, estamos clamando a Dios, estamos asistiendo a la iglesia el domingo, ¿por qué razón las cosas no han mejorado? Porque hay un grupito que es disidente y no quiere seguir lo que todo el mundo quiere. Dios está enojado porque hemos dejado existir a este grupo. Y ahí entonces es que viene la intención de destruir al remanente de Dios. Ese es el panorama que presenta el Espíritu Profecía. Gracias, pastor. Hermano Antolino. Feliz noche. Dios les bendiga a todos. Pastor, la Biblia en Apocalipsis 13 nos habla acerca de la bestia que sube de la tierra
y en algún momento cambia de cordero a dragón. Mi pregunta es, ¿cuándo va a ser, o si usted cree también que si Francisco es el último papa? Bueno, yo no puedo decir que Francisco es el último papa. Lo que sí puedo decir que es un papa muy peligroso, que ciertamente está en ruta de cumplir lo que dice Apocalipsis el capítulo 13, pero yo no puedo decir que es el último papa. Estoy escribiendo una serie de artículos. El primer artículo lamentablemente están solo en inglés, pero los vamos a traducir al español, donde precisamente trato el asunto de Francisco I y cómo las profecías se han estado cumpliendo en lo que él ha dicho. Los Estados Unidos, según dice Apocalipsis 13, será el mecanismo que usará la Iglesia Romana para lograr su propósito de una ley dominical. Si ustedes leen, por ejemplo, Apocalipsis 13, 11 al 18, van a encontrar que todo lo que hace la bestia de la tierra lo hace para complacer a la primera bestia, al papado. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Manda a todos a adorar a la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en la presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, los Estados Unidos lo que va a hacer es imponer los deseos del papado, porque todo lo que hace es para complacer al papado. Ahora, los Estados Unidos se fundó a base de dos principios. Los dos cuernos como de cordero representan libertad civil y religiosa, separación de iglesia del Estado, la iglesia funcionando como iglesia y el Estado como Estado. Los Estados Unidos va a repudiar esos principios y va a unir la iglesia con el Estado como lo hizo el papado durante los 1260 años. La imagen de la bestia es cuando la iglesia y el Estado se unan para imponer una ley dominical, que es un reflejo de lo que el papado hizo durante los 1260 años. Es una imagen de lo que hizo el papado. Ahora, mucha gente entiende mal lo que significa la palabra papado. Papado no es la Iglesia Católica. El papado es la unión de la Iglesia y el Estado en la Iglesia Católica. Les doy un ejemplo. Todos sabemos que hubo una ley dominical. Bueno, en realidad, regresemos un poquito antes de eso. En 1798, el papado recibió una herida mortal. ¿Qué fue la herida mortal? A veces se dice la Iglesia Católica recibió una herida mortal. La Iglesia Católica no recibió una herida mortal. Porque después de 1798, cuando el Papa fue llevado cautivo, todavía las iglesias católicas permanecieron abiertas. Los padres llevaban a sus bebés para bautizarlos. La gente iba al confesionario para confesar su pecado al sacerdote. La gente todavía comulgaba. Es decir, la iglesia como iglesia no dejó de funcionar en 1798. Lo que sucedió en 1798 fue que el gobierno francés le retiró el apoyo del Estado a la iglesia y por lo tanto ya no hay papado, porque el papado es la unión de la iglesia con el Estado. Así que los Estados Unidos lo que va a hacer es una imagen de eso. Y la imagen es la unión de la iglesia con el poder civil para imponer observancias religiosas bajo penalidad de leyes, finalmente inclusive un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Gracias, Pastor. Jennifer. Buenas noches, Pastor. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. En Apocalipsis 15:1 menciona a los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Cuando se habla de postreras, ¿a qué hace referencia? ¿A que son las últimas plagas del fin del tiempo o hay otras plagas antes que estas? Es que el problema es que la gente dice, bueno, si hay postreras hay primeras y que las trompetas son las primeras. Eso es lo que generalmente la teoría que hay por ahí. Pero en realidad la palabra
postreras sencillamente significa las últimas. Después de esas no habrá más. No significa que hay primeras y postreras, sino que significa que estas son las últimas plagas que van a caer sobre la tierra, sin hacer referencia a plagas que hubo antes que esto. Yo no veo ninguna razón para conectar las trompetas con las plagas. Las trompetas se deben explicar de acuerdo a cómo se explican las iglesias y los sellos. Comenzando en la era apostólica, los eventos que suceden en la historia de la iglesia, culminando con la segunda venida de Jesús. Gracias. Hermano Johan, disculpe, hermano Johan Cárdenas. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Igualmente. La pregunta es la siguiente. Hemos podido ver hace semanas atrás el video de su experiencia con el sacerdote español que se convirtió. Me gustaría nos comentara su experiencia en base a lo que se nos dice en Apocalipsis 18, de llamar a aquellas personas, de salir de ella. Me gustaría escuchar su experiencia para poder motivarnos a nosotros a poder hacer ese llamado también con fuerza, claramente. Bien, en el video que hicimos, explico un poco los contactos que tuve con José Antonio Yorca. En realidad él se puso en contacto con nuestro ministerio. Había estado muy inquieto porque hay muchas cosas en la Iglesia Católica con las cuales él no congeniaba porque no estaban en armonía con la Biblia. Y por eso se puso en contacto con nosotros porque había estado viendo nuestra programación por YouTube. Dicho sea de paso, ahora mismo estoy trabajando con un sacerdote católico en la India, donde me escribió y me dijo, mire, yo no estoy nada contento con el mensaje de la Iglesia Católica, yo quiero unirme a la Iglesia Adventista y ahora estoy trabajando con él. Así que en realidad el Señor está obrando de una forma excepcional con las mentes de la gente es pensante hoy en día. Y les pido que por favor oren por ese contacto. También tenemos testimonios de muchos diferentes sitios de personas no adventistas que están aceptando el mensaje a través de YouTube, a través de Roku, a través de diferentes medios, Facebook, etcétera. Montones de gente que se está integrando a la Iglesia Adventista a través del mensaje que nosotros presentamos por Zoom TV y por otros medios. Así que, en realidad, lo que estamos viendo son unas goticas, creo yo, de la lluvia tardía. La hermana White dice que cuando nos consagremos al Señor y en verdad caiga la lluvia tardía, dice que muchedumbres de ministros y sacerdotes van a salir de las iglesias apóstatas y miles de laicos de esas iglesias van a salir de Babilonia, se van a integrar al remanente y nos van a ayudar a proclamar el mensaje final antes que termine el tiempo de gracia. Así que lo que hay que hacer es proclamar el mensaje claro y directo de la iglesia, hermano. No estamos en una época cuando podemos proclamar los mensajes que proclaman los luteranos y los metodistas y los evangélicos. Ellos no tienen la verdad presente. Nosotros tenemos la verdad presente que puede conmover al mundo. Así que debemos estudiar la verdad presente y proclamarla, y el mensaje hará su obra, como sucedió en el caso con José Antonio. Muchas gracias, pastor. Bueno, aquí un hermano nos pregunta ¿qué opina usted sobre la predicación digital, sobre el Facebook, el WhatsApp y todos estos medios que se están utilizando ahora para la predicación? Yo creo que el Señor ha permitido que existan esos medios para hacer más fácil la proclamación del Evangelio. Hay personas que nunca me invitarían a entrar por la puerta de su casa, pero entro a través de la pantalla de la televisión, o a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Roku, a través de televisores inteligentes. O sea que hoy en día podemos entrar a las casas de la gente por los medios de comunicación. Ahora, Satanás ha usado las redes sociales y ha usado la televisión y el radio para mal, pero es un medio por el cual nosotros podemos también
usarlo para proclamar el mensaje a personas que nunca abrirían la puerta de su casa, pero estarían dispuestos de sintonizar un programa para finalmente aceptar el mensaje. Es una bendición tener todos estos medios de comunicación. Muchas gracias, pastor. Hermana Heidi. Muy buenas noches, Pastor Ball. Buenas. Es un gusto para mí saludarle. Mi pregunta para usted en esta noche es la siguiente. ¿Es correcto decir que porque somos salvos por medio de la gracia y tenemos un corazón convertido, no es importante saber o conocer acerca de las profecías bíblicas? Gracias. La pregunta clave es ¿por qué nos dio entonces Dios el libro de Daniel y Apocalipsis? Si solamente es necesario la justificación por la fe, el mensaje de la salvación en Cristo. Entonces, ¿por qué se preocupó Dios en darnos estos dos libros cruciales para la iglesia adventista, Daniel y Apocalipsis? Es porque Él quiere que nosotros sepamos lo que va a ocurrir. Jesús dijo, os lo he dicho antes para que cuando ocurra, creáis. Nuestro movimiento adventista se originó como un movimiento profético. Guillermo Miller, otros, estudiaron las profecías, vieron como el juicio investigador, la purificación del santuario, el mensaje millerita, vieron cómo todo eso era un cumplimiento de la profecía. Y las profecías nos indican qué debemos estar haciendo ahora, cuál es el mensaje para ahora que debemos impartir al mundo. Si no estudiamos las profecías, vamos a ser igual que los evangélicos y los pentecostales y los bautistas. Sencillamente vamos a ir al culto de adoración, inconscientes de dónde estamos en el desarrollo de la historia profética y qué es lo que pronto va a ocurrir. Gracias, pastor. Hermana, la siguiente pregunta, hermana Andrea. Buenas noches, pastor. Buenas. Se me hace a mí sencillo hablar del sábado, pero yo quisiera saber si usted tiene alguna herramienta, algún tip que me ayude a predicar a personas homosexuales, porque no hay una herramienta cómo entrar a esas personas, y tengo bastantes conocidos que son homosexuales. Bueno, en realidad es muy difícil porque los homosexuales, muchos de ellos por lo menos, defienden a capa y espada ese estilo de vida. Es decir, ellos no tienen ningún deseo de escuchar la verdad ni de cambiar su conducta. En ese caso, pues, no son alcanzables, creo yo. Lo único que uno puede hacer en ese caso es orar. Hay muchas personas, sin embargo, que siguen el estilo de vida homosexual, que posiblemente no saben lo que dice la Biblia en cuanto a eso. De todas maneras, hay que presentarles lo que dice la Biblia en cuanto a eso de una forma decente, de una forma amorosa, no acusativa, y ellos posiblemente digan, wow, yo no sabía eso, pero yo he encontrado tantos homosexuales que dicen, a mí nadie me va a cambiar, porque yo creo que esta vida es igualmente normal que una vida heterosexual. Esas personas, hay que orar para que el Espíritu Santo los toque y para que de alguna manera ellos puedan ver la verdad. Ahora, en los Estados Unidos, en las primarias, que son cuando los precandidatos se postulan, había uno que era gay, que era homosexual. Dice que es evangélico, que es creyente, y trata de defender la vida gay con la Biblia. Esos son los peores, porque tratar de defender la homosexualidad con la Biblia es imposible, porque la Biblia es clara en cuanto a ese punto. Así que si están empecinados en su punto de vista, orad por ellos. Si son personas sinceras que tal vez no conocen la Biblia, compartir el mensaje con ellos. En realidad es una tarea difícil. Es como tratar de convencer a alguien que dice el domingo es el día de reposo y a mí no me cambia nadie. Pues cómo uno puede entrarle a esa persona si ya están empedernidos en su posición y no están ni siquiera dispuestos de escuchar otra posición. Gracias, pastor. Hermano Aníbal.
Feliz noche, hermano. Gracias, Pastor Bor, por permitirnos dialogar. ¿Me escuchan? Sí. Ok, Pastor, mi pregunta es sobre Daniel 11, 40-45. Entendemos nosotros por las profecías que estos eventos apuntan desde el tiempo de la Revolución Francesa hacia adelante, ¿verdad? Correcto. Ahora, sí, entonces, ¿quiénes son el rey del norte y el rey del sur? ¿Y qué relación tienen con las noticias del oriente y del norte? Bueno, una buena pregunta. Precisamente en estos días he estado trabajando con un material que estoy escribiendo sobre Daniel 11. Estoy ahora en el versículo 44, en los escritos que estoy haciendo. El rey del sur es Egipto. Geográficamente, el rey del sur es Egipto porque Egipto queda al sur de la tierra de Israel. El rey del norte es Babilonia, geográficamente hablando, porque en realidad Babilonia queda al nororiente de la tierra de Israel, pero para llegar a Israel no se puede cruzar el desierto de Arabia, sino que se necesita venir por Siria, el Líbano, y entonces bajar a la tierra de Israel desde el norte. Así que el rey del norte es Babilonia y el rey del sur es Egipto. Ahora, en Daniel 11, 40 al 45, Egipto y Babilonia son simbólicos. Apocalipsis, el capítulo 17, presenta a Babilonia como una entidad espiritual. No es la ciudad allá en Irak, sino que es una ramera que se sienta sobre las muchedumbres. Es decir, Babilonia es un sistema mundial religioso apóstata. Por el otro lado, Egipto representa el secularismo o el ateísmo, el comunismo, el marxismo, como quieras llamarlo. Y en 1798 el rey del sur atacó al rey del norte. Esa es la herida mortal que le dio Francia, que se proclamó atea, dicho sea de paso, contra el papado. Pero luego sigue en el versículo 40 en adelante diciendo cómo el papado se recupera, el rey del norte se recupera y conquista todo lo que encuentra en su camino. Y luego llega uno al versículo 44 a donde dice: "Mas nuevas del oriente y del norte espantarán al rey del norte". Ahora, ¿dónde está el rey del norte cuando vienen las noticias del norte y del oriente? Si tú lees el avance geográfico del rey del norte, él empieza allá en Babilonia, donde está el río Éufrates. Luego entonces conquista las naciones al norte de Israel, que son Siria, el Líbano, Tiro y Sidón. Luego entonces sigue al sur, dice que entra a la tierra prometida. Y luego entonces Edom, Moab y Amón se le escapan de sus manos. Yo estoy mostrando que ellos huyen a Jerusalén buscando refugio para que el rey del norte no los conquiste. Y entonces luego continúa avanzando hacia el sur y finalmente llega allá a donde está Egipto, Etiopía y Etiopía y Libia, que queda allá al sur, en el norte de África. Y cuando está allá en Egipto, nuevas del oriente y del norte lo espantan. Ahora, ¿qué queda al norte y al oriente de Egipto, de Libia y de Etiopía? Al norte y al oriente está Jerusalén, donde se encuentra el pueblo espiritual de Dios, donde se encuentra el remanente fiel. Y ellos están proclamando el fuerte clamor que viene del cielo, del norte, y están proclamando el mensaje del sellamiento, y ese ángel viene del oriente. O sea que lo que espanta al rey del norte, al papado, es el mensaje del sellamiento, que el ángel que sella viene del oriente, y el fuerte clamor que llama a la gente a salir de Babilonia, que viene del cielo. Así que en cortas cuentas hay muchos versículos y conceptos que podría compartir, pero ese es el concepto del rey del sur y el rey del norte. Gracias, pastor. Ya vamos con las últimas preguntas para finalizar. Hermano Eluben Franco. Buenas noches, pastor Esteban. Buenas. De verdad ha sido un gusto escuchar todas las intervenciones esta noche. Una pregunta: ¿qué papel
ahora mismo juega la música, la adoración? ¿Qué papel juega en estos momentos el poder presentar cantos que puedan ayudar, edificar a la iglesia y ayudar en el mensaje final? Nuestra música debe reflejar nuestra teología. No podemos cantar los mismos himnos superficiales y repetitivos de los pentecostales y los carismáticos. Ellos no tienen la verdad presente. Nuestros himnos deben tener profundidad teológica y deben presentar el mensaje distintivo y especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la música que acompaña la letra debe ser una música reverente, armoniosa, melodiosa, sin un ruido aturdidor, porque la hermana White en el año 1900 escribió un testimonio donde ella habló de un culto adventista, de un campestre, a donde tenían tambores y a donde había gritería y vocerío y la gente bailaba, y dijo que eso iba a pasar poco antes de cerrarse la puerta de la gracia otra vez en la iglesia adventista. En realidad, la música de la iglesia adventista debe ser reverente y debe reflejar la teología distintiva, la verdad presente de la iglesia adventista del Séptimo Día. Gracias, pastor hermano Bolívar. Buenas noches, pastor. Buenas. Un gusto saludarle. Le habla Bolívar. Sí, la pregunta es basada en Apocalipsis 14, versículo 7, en donde dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si nos podría decir cuándo comienza el juicio y cuándo comenzaría para los muertos en Cristo y cuándo comenzaría entonces para los vivos en Cristo. Bueno, solamente puedo contestar definitivamente la mitad de tu pregunta. El juicio de los muertos comenzó el 22 de octubre de 1844. Ahí empezó el juicio de los muertos, empezando con el primero que vivió en la tierra, según el Espíritu de Profecía, que fue Adán. El primero en ser juzgado en 1844 fue Adán, y luego la hermana White dice que Cristo juzga cada generación sucesiva, es decir, en orden cronológico, orden histórico, terminando con el juicio de los vivos. La hermana White ha dicho que pronto comenzará el juicio de los vivos, pero nadie sabe cuán pronto, dice ella. Ahora, podemos saber más o menos la época en que se está realizando el sellamiento, podemos saber más o menos la época en que se está proclamando el fuerte clamor y se está juzgando a los vivos, porque la ley dominical es lo que va a dividir a los que están vivos y los va a poner entre el remanente o entre los que siguen a la bestia. Así que el asunto del domingo es lo que va a dividir a los que están vivos en dos grupos, y cuando estén los dos grupos ya decididos, entonces se va a cerrar la puerta de la gracia. Pero no podemos decir qué año, qué mes, qué día, pero podemos saber por las circunstancias del fuerte clamor, cuando muchedumbre están saliendo de las iglesias apóstatas, guardando el sábado, y muchos en la iglesia están apostatando y uniéndose a las iglesias de afuera. Podemos saber que ha llegado el tiempo de hacer la separación y está cerca el tiempo de cerrarse la puerta de la gracia. Gracias, pastor hermano Jason. Ok, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Hace aproximadamente 18 días el presidente de Estados Unidos se reunió con representantes de las diferentes religiones y se afirmó un edicto para la observancia del día domingo como día de la familia. Pero todo el poder y la reverencia se le daba al presidente de los Estados Unidos, teniendo en cuenta de lo que usted comentó hace un momento sobre el papado. ¿Se puede deducir que esto es el inicio de la alianza del papado? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar porque todavía se están desarrollando las cosas y no ha llegado a su fin el asunto. Donald Trump es presbiteriano, por lo menos dice que es presbiteriano, no sé ni siquiera si va a la iglesia, pero
dice que es presbiteriano, él y el Papa son polos opuestos. O sea, Trump y el Papa todo lo ven diferente. No están en la misma página. El Papa es socialista y Trump es capitalista. El Papa quiere fronteras abiertas, Trump quiere construir un muro. El Papa quiere redistribuir la riqueza de los países ricos a los pobres, Trump quiere guardar la riqueza en los Estados Unidos. O sea, que son radicalmente opuestos, Trump y el Papa. El peligro está en la relación que tiene Trump con los pastores protestantes y evangélicos. Él está muy inmiscuido con los pastores protestantes, con los evangélicos, con los pentecostales. Y nosotros sabemos que la idea de la ley dominical no va a venir directamente del Papa, va a venir primero del Congreso de los Estados Unidos, que va a ser, o sea, los pastores van a influir sobre el Congreso para la ley dominical, y luego la hermana White dice que la Iglesia Católica, el papado va a decirle, sigan adelante con eso, y van a apoyar el plan. Así que hasta ahora estamos viendo algunos desarrollos, pero no podemos decir que hay una ley dominical. Nadie aquí en televisión está hablando del domingo en este problema del coronavirus. Sí, a través de las redes sociales hay personas, como mencionaba antes, que están vinculando el problema del virus con la necesidad de observar el domingo, pero en el Congreso de los Estados Unidos ni el presidente están hablando directamente de eso todavía. Pero todo está en proceso de desarrollo. Si viene uno o dos desastres más simultáneamente, una cantidad de desastres terribles, pues las cosas se pueden precipitar muy rápido. Estoy viendo su foto ahí en la lancha. Me gustaría algún día montar en esa lancha. Bien, las dos últimas preguntas, pastor. Bien, hermana Dalis. Buenas noches, Pastor Bor. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que para el pueblo de Dios es sumamente importante entender Daniel 12 hoy. ¿Qué sentido tenía para el cuerno pequeño quitar el continuo sacrificio del príncipe? ¿Y cuáles son las maravillas del cuerno pequeño? Bueno, las maravillas del cuerno pequeño son todas las cosas inicuas que hizo con la verdad de Dios. Blasfemó a Dios, los santos del Altísimo, cosas maravillosas, el cuerno pequeño. Y en cuanto a quitar el continuo, eso significa que le quitó la administración de Cristo en el santuario, colocó un falso sacerdocio, un falso sacrificio, etcétera. Así que eso es lo que describe la profecía de Daniel 7 y Daniel 8. Bien, y como última pregunta, pastor, tomando en cuenta que Estados Unidos se considera una nación protestante, ¿cómo se explica que la Corte Suprema tiene un número plural de jueces católicos? Bueno, en realidad los Estados Unidos ya no se puede decir que es un país protestante. Es un país donde la mayoría de las personas son protestantes, pero en realidad es un país secular, cada vez más secular. Solamente en el sur de los Estados Unidos está la gente que asiste a la iglesia, que son muy religiosos, pero en las costas, California, Oregón, Washington, en Nueva York, en el este, Boston, todas esas áreas, la gente son muy poco religiosas, son mayormente seculares. Es cierto que en la Corte Suprema hay 6 católicos y 3 judíos. No hay ni un solo protestante en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso demuestra el gran poder que tiene la Iglesia Católica para maniobrar políticamente, para poner en posiciones de poder los que ellos quieren que estén allí. Muchas gracias, pastor. Bueno, hermano Martín, ¿está disponible? Yo sé que él quería hacer una pregunta y no pude.
unos problemas técnicos ahí. Hermano Martín. Ya puede hablar, hermano Martín. Buenas noches. Le oigo. ¿Ahora sí? Sí, le oigo. Una pregunta, Pastor. Buenas noches ante todos los hermanos. Con relación al mensaje del testigo fiel, lo que está ocurriendo hoy en día a nivel mundial, podemos decir que lo que está ocurriendo ahora mismo, que está reavivando a la iglesia, se puede tomar como el mensaje del testigo fiel para un reavivamiento a la iglesia de la Odisea. Y otra pregunta, ahí mismo, ¿qué relación puede tener eso con el mensaje de Apocalipsis capítulo 18? Bueno, últimamente los que acepten el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea son los que van a proclamar el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Es decir, que la mayoría de los que profesan ser adventistas van a ser vomitados de la boca del Señor, como dice Apocalipsis 3. Pero una vez que se haya realizado el zarandeo de la iglesia de la Odisea, quedará el núcleo fiel, el remanente fiel. Esos son los que van a proclamar el fuerte clamor de Apocalipsis el capítulo 18. Así que no estoy seguro de que ahorita el problema del coronavirus tenga una relación directa con el mensaje del testigo fiel y verdadero, pero lo que está pasando debe llevarnos a reflexionar y a meditar y a pensar y a consagrarnos al Señor, porque las cosas van a empeorar. O sea, esto es solo principio de dolores. Las cosas van a empeorar muchísimo y debemos estar muy cerca del Señor para pasar victoriosamente por lo que viene. Pastor, muchas gracias. Ya cumplimos casi las 2 horas, pero me llegaron 2 preguntas más, no sé si estaría dispuesto a responderlas. En realidad tengo un compromiso en 4 minutos. Entonces vamos a terminar entonces, porque ya 4 minutos es algo rápido. Hermano Walter. Sí, buenas noches, Pastor. En nombre del grupo queremos agradecerle esta oportunidad, su tiempo valioso, que sabemos que es un hombre muy estudioso, muy ocupado, pues como ya usted lo dijo, pero solamente más quisiera agradecerle haciendo una pequeña oración. Sé que a lo mejor el hermano también va a orar, pero quiero hacer esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado sea su nombre, Señor, para que te siga dirigiendo el pastor como hasta ahora lo ha hecho, que le permita seguir hasta lo último, Señor, porque sabemos que nos ha ilustrado, un hombre de conocedor, ha estudiado, se ha preparado y su Espíritu Santo lo ha guiado. Queremos agradecerle la oportunidad, pueda seguirle bendiciendo no solo a usted, a todos sus familiares, familias, amigos, todos dentro de sus hogares, y que le siga conduciendo como hasta ahora lo ha hecho. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aprecio mucho. Muchas gracias, pastor, por su tiempo y esperemos que en otra ocasión podamos contar con su apoyo, de toda su experiencia y poder responder nuestras dudas también nuevamente. Sí, sabes que hay un montón de gente de diferentes partes del mundo que ahora quieren hacer reuniones de esta clase en Zoom. Así que oren para que el Señor me dé fuerzas para tratar de responder a todos los pedidos. Vamos a estar orando por eso, pastor, y por su ministerio. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Saludos. Bien.